Imagina esto. Estás parado frente a un abismo. El viento sopla fuerte. Tus piernas tiemblan y tu corazón late tan rápido que parece que va a explotar. Frente a ti, un puente colgante se balancea peligrosamente. Y al otro lado está todo lo que siempre has soñado. Tus metas, tus anhelos, tu mejor versión. Pero hay un problema. El miedo. Ese miedo que te paraliza, que te susurra al oído que no eres suficiente, que no lo lograrás, que es mejor quedarte donde estás, en la seguridad de lo conocido. Ahora cierra los ojos por un momento y piensa. ¿Cuántas veces has dejado que ese miedo te detenga? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque el miedo te convenció de que no estabas listo? Pero aquí está la verdad que nadie te dice: no tienes que estar listo. No tienes que esperar a que el miedo desaparezca, porque el miedo nunca se va. Y eso está bien. Lo importante no es no tener miedo. Lo importante es hacerlo con miedo. Dar ese primer paso, aunque tus piernas tiemblen. Hablar, aunque tu voz se quiebre. Intentarlo, aunque no tengas todas las respuestas. La vida no espera a que estés preparado. La vida sucede ahora, en este momento, y cada segundo que dejas pasar es un segundo que nunca volverá. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el miedo te robe tus sueños? ¿O vas a enfrentarlo, temblando, sudando, pero avanzando? Porque al final no se trata de no tener miedo. Se trata de hacerlo con miedo, pero hacerlo. Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. En medio del bullicio de la ciudad, entre el ruido de los autos y las risas de los niños jugando en un parque cercano, estaba Sofía, una mujer de 32 años, con una vida aparentemente normal, un trabajo estable, amigos que la querían y una familia que la apoyaba. Pero dentro de ella había una tormenta. Sofía siempre había soñado con ser escritora. Desde niña llenaba cuadernos con historias, poemas y pensamientos. Pero con el tiempo, ese sueño se fue apagando. La vida, las responsabilidades y sobre todo el miedo se encargaron de enterrarlo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si nadie lee lo que escribo? ¿Y si fracaso? Estas preguntas la perseguían día y noche hasta que un día dejó de intentarlo. Guardó sus cuadernos en una caja y los escondió en el rincón más oscuro de su armario. Pero esa tarde, algo cambió. Mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Uno de ellos, un pequeño de no más de 6 años, intentaba subirse a una resbaladilla. Lo intentó 1, 2, 3 veces, y en cada intento caía. Pero no se rendía. Con cada caída se levantaba, se sacudía el polvo y lo intentaba de nuevo, hasta que finalmente lo logró. La sonrisa en su rostro era pura felicidad. Sofía se quedó mirando al niño, y algo dentro de ella se movió. Recordó cómo, de niña, ella también era así. No tenía miedo de intentarlo, de fallar, de volver a intentarlo, pero ahora el miedo la había convertido en una espectadora de su propia vida, y en ese momento, algo hizo clic. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía seguir dejando que el miedo decidiera por ella. Tenía que hacer algo. Tenía que intentarlo, aunque tuviera miedo. Esa noche, Sofía llegó a casa, sacó la caja con sus viejos cuadernos y comenzó a escribir. Sus manos temblaban. Su mente estaba llena de dudas, pero no se detuvo, porque entendió que el miedo no era su enemigo. El miedo era una señal de que estaba haciendo algo importante, algo que valía la pena. Y así comenzó su viaje. Un viaje lleno de incertidumbre, de desafíos, pero también de esperanza. Porque Sofía había decidido que, aunque tuviera miedo, lo iba a hacer. Y esa decisión lo cambió todo. Sofía se sentó frente a su escritorio, con una hoja en blanco y un bolígrafo en la mano. El silencio de la noche era casi ensordecedor, y el único sonido que se escuchaba era el tic-tac del reloj en la pared. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos eran un torbellino de dudas. ¿Qué estoy haciendo?
¿De verdad puedo hacerlo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Las palabras parecían atrapadas en su mente, como si el miedo las hubiera encadenado. El primer desafío no fue escribir, fue enfrentarse a sí misma. A esa voz interna que le decía que no era capaz, que no tenía talento, que era mejor dejarlo. Esa voz que había aprendido a escuchar durante años, cada vez que alguien le decía que escribir no era una carrera real, que debía enfocarse en algo más práctico, más seguro. Esa voz que se había convertido en su compañera constante, recordándole todos los días que no valía la pena intentarlo. Pero esa noche, Sofía decidió ignorarla. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y dejó que su bolígrafo tocara el papel. Al principio, las palabras salieron torpes, inseguras, como si estuvieran probando el terreno. Pero poco a poco comenzaron a fluir. Escribió sobre sus miedos, sobre sus sueños, sobre las veces que había querido rendirse. Escribió con lágrimas en los ojos, dejando que cada palabra fuera un pequeño acto de valentía. Sin embargo, el miedo no desapareció. Al contrario, parecía crecer con cada línea que escribía. Cada vez que miraba lo que había escrito, una parte de ella quería arrancar la hoja y tirarla a la basura. Esto no es bueno. Nadie querrá leer esto. Estoy perdiendo el tiempo. Pero Sofía sabía que no podía rendirse. Sabía que, si dejaba que el miedo ganara esa noche, nunca lo intentaría de nuevo. Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada vez que se sentaba a escribir, el miedo estaba ahí, como una sombra que no la dejaba en paz. Y no era solo el miedo a fracasar. Era el miedo a ser vulnerable, a mostrarle al mundo quién era realmente. Porque escribir no era solo poner palabras en un papel, era abrir su corazón, exponer sus pensamientos más profundos, y eso la aterraba. Además, había otros desafíos. Su trabajo diario la dejaba agotada, y muchas noches lo último que quería hacer era sentarse a escribir. Sus amigos y familiares, aunque bien intencionados, no siempre entendían por qué estaba dedicando tanto tiempo a algo que, según ellos, no le iba a dar nada a cambio. ¿Por qué no usas ese tiempo para descansar? ¿Por qué no haces algo más productivo?, le decían. Y aunque Sofía intentaba explicarles lo importante que era para ella, a veces sus palabras caían en oídos sordos. Pero el mayor desafío de todos era la comparación. Cada vez que leía un libro de uno de sus autores favoritos, no podía evitar pensar, nunca seré tan buena como ellos, nunca podré escribir algo así. Las redes sociales tampoco ayudaban. Ver a otros escritores compartiendo sus logros, sus publicaciones, sus premios, solo hacía que Sofía se sintiera más pequeña, más insignificante. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, momentos en los que el miedo y las dudas parecían demasiado grandes, demasiado pesados para cargar. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba al niño en el parque. Recordaba cómo, a pesar de las caídas, se levantaba una y otra vez, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, después de un día especialmente difícil en el trabajo, Sofía se sentó frente a su escritorio y miró la hoja en blanco. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero en lugar de rendirse, tomó su bolígrafo y escribió 3 palabras. Hazlo con miedo. Esas palabras se convirtieron en su mantra, en su recordatorio de que no tenía que ser perfecta, no tenía que tener todas las respuestas, solo tenía que intentarlo una y otra vez. Y así, a pesar de los desafíos, a pesar de las dudas, Sofía siguió escribiendo. Cada palabra que ponía en el papel era una pequeña victoria, una prueba de que el miedo no tenía el control. Porque aunque el miedo seguía ahí, Sofía había decidido que no iba a dejar que la detuviera. Había decidido que aunque tuviera miedo, lo iba a hacer. Con el paso de los días algo comenzó a cambiar en Sofía. Aunque el miedo seguía presente, ya no la paralizaba como antes. Había aprendido a convivir con él, a aceptarlo como parte de su proceso. Cada noche, después de su trabajo, se sentaba frente a su escritorio y escribía. A veces eran solo unas pocas líneas, otras veces llenaba páginas enteras.
Pero lo importante no era la cantidad, sino el acto de hacerlo. Cada palabra que escribía era un paso más hacia su sueño, una pequeña victoria contra el miedo. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, lleno de altibajos. Hubo días en los que Sofía se sentía imparable, como si pudiera conquistar el mundo con sus palabras. Pero también hubo días en los que las dudas regresaban con fuerza, días en los que sentía que no estaba avanzando, que todo su esfuerzo era en vano. En esos momentos, Sofía se recordaba a sí misma por qué había comenzado. Recordaba la pasión que sentía de niña, la felicidad que le daba escribir, y eso la ayudaba a seguir adelante. Un día, mientras revisaba lo que había escrito, Sofía tuvo una idea. Decidió compartir uno de sus textos en un grupo de escritores en línea. Era un grupo pequeño, pero lleno de personas apasionadas por la escritura, como ella. Al principio, la idea de mostrar su trabajo a otros la aterraba. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? ¿Y si se burlan de mí?, pensaba. Pero sabía que si quería crecer como escritora, tenía que salir de su zona de confort. Así que, con el corazón en la mano, publicó su texto. La respuesta fue inesperada. Aunque hubo críticas constructivas, la mayoría de los comentarios fueron positivos. Personas que no conocía le dijeron que su texto los había conmovido, que se habían sentido identificados con sus palabras. Algunos incluso le pidieron que compartiera más de su trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que su sueño no era tan inalcanzable como había pensado. Ese pequeño acto de valentía le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. A partir de ese momento, Sofía comenzó a participar más activamente en el grupo. Compartía sus textos, leía los de otros y aprendía de las experiencias de sus compañeros. Poco a poco, comenzó a construir una comunidad de apoyo, personas que entendían su pasión y la animaban a seguir adelante. Ya no se sentía sola en su camino. Sabía que, aunque el miedo seguía ahí, tenía a otros que la respaldaban. Pero la verdadera prueba llegó cuando uno de los miembros del grupo le sugirió que enviara uno de sus textos a un concurso literario. Al principio, Sofía se rió de la idea. ¿Yo? ¿Participar en un concurso? No estoy lista para eso, dijo. Pero la idea se quedó en su mente. Durante días, no podía dejar de pensar en ello. Sabía que participar en el concurso era un gran paso, uno que la sacaría completamente de su zona de confort. Pero también sabía que, si no lo intentaba, siempre se preguntaría qué habría pasado. Así que, con el corazón lleno de dudas, pero también de esperanza, Sofía decidió hacerlo. Pasó semanas revisando y editando su texto, asegurándose de que estuviera lo mejor posible. Cada vez que sentía que no era suficiente, recordaba su mantra: hazlo con miedo, y eso la ayudaba a seguir adelante. Cuando finalmente envió su texto, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgullosa de sí misma por haberlo hecho, pero por otro, el miedo al rechazo la consumía. Durante semanas esperó ansiosamente una respuesta, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero, en el fondo, sabía que, independientemente del resultado, ya había ganado. Había enfrentado su miedo, había dado un paso hacia su sueño, y eso era lo que realmente importaba. Finalmente, llegó el día en que anunciaron a los ganadores. Sofía no ganó el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, pero recibió una mención honorífica, y su texto fue publicado en una antología junto con los de otros escritores. Cuando vio su nombre impreso en el libro, no pudo evitar llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo, de felicidad. Porque ese libro era la prueba de que había enfrentado su miedo, de que había dado el primer paso hacia su sueño. A partir de ese momento, algo cambió en Sofía. Ya no veía el miedo como un enemigo, sino como un compañero de viaje. Sabía que siempre estaría ahí, pero también sabía que no tenía que dejar que la detuviera. Había aprendido que el verdadero valor no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él.
Sofía continuó escribiendo, participando en concursos y compartiendo su trabajo con el mundo. Cada paso que daba la acercaba más a su sueño, y cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, recordaba su mantra: hazlo con miedo, pero hazlo, porque había aprendido que el miedo no era el fin, sino el comienzo de algo grande. El momento más decisivo en la vida de Sofía llegó un año después de haber comenzado su viaje como escritora. Había logrado pequeños triunfos, su mención honorífica, la publicación de algunos textos en revistas digitales y una creciente confianza en sí misma. Pero aún había algo que no había enfrentado: su mayor miedo. Ese sueño que había guardado en lo más profundo de su corazón, el que siempre había considerado imposible. Sofía quería escribir un libro, no un cuento corto, no un poema, sino una novela completa, una historia que llevara su esencia, su alma, y que pudiera compartir con el mundo. La idea de escribir un libro la emocionaba, pero también la aterraba. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿De dónde sacaría el tiempo, la energía, la inspiración? ¿Y si nadie lo leía? ¿Y si fracasaba? Estas preguntas la perseguían día y noche, pero había algo más fuerte que el miedo, el deseo de intentarlo, porque Sofía sabía que si no lo hacía, siempre se preguntaría qué habría pasado. Así que, una vez más, decidió enfrentarse a sus dudas y dar el primer paso. El proceso de escribir su novela fue todo menos fácil. Al principio, las ideas fluían con facilidad y Sofía se sentía imparable. Cada noche, después de su trabajo, se sentaba frente a su computadora y escribía durante horas. Pero, como siempre, el miedo no tardó en aparecer. A medida que avanzaba en su historia, comenzaron a surgir las dudas. Esto no tiene sentido. Los personajes no son interesantes. Nadie querrá leer esto. Había días en los que se sentía tan abrumada que pensaba en abandonar el proyecto. Pero cada vez que esas ideas cruzaban por su mente, recordaba su mantra: hazlo con miedo, pero hazlo. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Sofía decidió compartir un fragmento de su novela con su grupo de escritores. Aunque ya había compartido textos antes, esta vez era diferente. Esta novela era su proyecto más personal, su sueño más grande, y la idea de recibir críticas negativas la aterraba. Pero sabía que necesitaba retroalimentación para mejorar, así que, con el corazón en la mano, envió el fragmento. La respuesta fue mixta. Algunos miembros del grupo elogiaron su estilo y la profundidad de sus personajes, pero otros señalaron problemas en la trama y en el ritmo de la historia. Al principio, Sofía se sintió devastada. Las críticas negativas parecían confirmar sus peores miedos, que no era lo suficientemente buena, que no tenía lo necesario para ser escritora. Pero después de unos días de reflexión, se dio cuenta de algo importante. Las críticas no eran un ataque personal, eran una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Así que, en lugar de rendirse, decidió usar esos comentarios como una herramienta para fortalecer su historia. Durante meses, Sofía trabajó incansablemente en su novela. Reescribió capítulos, ajustó diálogos y pulió cada detalle. Hubo momentos en los que sintió que no podía más, pero cada vez que el miedo la invadía, recordaba por qué había comenzado. No estaba escribiendo solo para cumplir un sueño. Estaba escribiendo para demostrarse a sí misma que era capaz, que podía enfrentar sus miedos y salir victoriosa. Finalmente, después de un año de trabajo, Sofía terminó su novela. Cuando escribió la última palabra, sintió una mezcla de emociones: alivio, orgullo y, por supuesto, miedo. Porque el siguiente paso era aún más aterrador: enviar su manuscrito a editoriales. Durante semanas investigó diferentes opciones, preparó su propuesta y envió su novela a varias editoriales. Cada vez que enviaba un correo, sentía que su corazón iba a explotar. Sabía que las probabilidades de ser aceptada eran bajas, pero también sabía que no podía rendirse sin intentarlo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada vez que recibía una respuesta, su corazón se llenaba de esperanza.
solo para ser aplastado por un rechazo. Algunas editoriales ni siquiera respondieron. Otras enviaron correos genéricos agradeciéndole por su interés, pero rechazando su manuscrito. Cada rechazo era un golpe, y hubo momentos en los que Sofía pensó en rendirse, pero, en el fondo, sabía que no podía hacerlo. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora, y entonces, un día, llegó el correo que lo cambió todo. Una pequeña editorial independiente estaba interesada en publicar su novela. Cuando leyó el mensaje, Sofía no pudo contener las lágrimas. No era una gran editorial, ni un contrato millonario, pero eso no importaba. Lo que importaba era que alguien había creído en su trabajo, en su historia, en ella. Ese momento fue la culminación de todo su esfuerzo, de todas las noches en vela, de todas las veces que había enfrentado su miedo y había decidido seguir adelante. El día del lanzamiento de su libro, Sofía se sintió más nerviosa que nunca. Había organizado una pequeña presentación en una librería local y no sabía cuántas personas asistirían, pero cuando llegó al lugar y vio a sus amigos, a su familia y a algunos desconocidos que habían venido a apoyarla, sintió una ola de gratitud. Mientras hablaba sobre su libro, recordó todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Recordó las dudas, los rechazos, las noches de insomnio. Pero sobre todo recordó su mantra: hazlo con miedo, pero hazlo. Ese día Sofía no solo celebró el lanzamiento de su libro, celebró su valentía, su perseverancia y su capacidad para enfrentar sus miedos, porque había aprendido que el miedo no era un obstáculo, sino una señal de que estaba haciendo algo importante. Y aunque sabía que todavía tenía mucho camino por recorrer, también sabía que era capaz de enfrentarlo, porque, al final, no se trata de no tener miedo. Se trata de hacerlo con miedo, pero hacerlo. El día después del lanzamiento de su libro, Sofía despertó temprano. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, y el aire fresco de la mañana entraba por la ventana de su habitación. Se sentó en la cama, con el libro en sus manos, y lo miró detenidamente. Su nombre estaba ahí, en la portada, junto al título que tanto había soñado. Era real. Todo lo que había pasado, cada lágrima, cada noche de dudas, cada pequeño paso que había dado, la había llevado a ese momento. Y aunque el miedo había estado presente en cada etapa de su camino, no lo había detenido. Había aprendido a caminar con él, a usarlo como un motor en lugar de un freno. Sofía reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida desde que decidió enfrentar sus miedos. No solo había logrado cumplir su sueño de escribir un libro, sino que también había descubierto una fuerza dentro de ella que no sabía que tenía. Había aprendido que el miedo no era un enemigo, sino una señal de que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y lo más importante, había aprendido que no tenía que esperar a que el miedo desapareciera para actuar, porque el miedo nunca se va por completo. Siempre estará ahí, susurrando dudas, tratando de detenernos. Pero lo que realmente importa es cómo respondemos a él. Esa mañana, mientras tomaba su café, Sofía decidió escribir una carta. No era una carta para una editorial, ni para un lector, ni siquiera para alguien más. Era una carta para ella misma, para la Sofía que había estado paralizada por el miedo durante tantos años. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Querida Sofía, sé que tienes miedo. Sé que sientes que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para lograr tus sueños. Sé que las dudas te persiguen, que el miedo te susurra al oído, que es mejor quedarte donde estás, en la seguridad de lo conocido. Pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Dentro de ti hay una valentía que aún no has descubierto, una fuerza que puede superar cualquier obstáculo. No tienes que ser perfecta, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que dar el primer paso. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque cada vez que enfrentas tus miedos, te haces más fuerte. Cada vez que das un paso hacia tus sueños, te acercas un poco más a la persona que estás destinada a ser. El miedo no es tu enemigo,
Es una señal de que estás haciendo algo importante, algo que vale la pena. Así que no lo evites, no lo ignores. Acepta el miedo, pero no dejes que te detenga, porque al final no se trata de no tener miedo, se trata de seguir adelante a pesar de él. Con amor, Sofía. Cuando terminó de escribir la carta, Sofía sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su viaje no había terminado. Sabía que todavía enfrentaría desafíos, que todavía habría días en los que el miedo intentaría detenerla, pero también sabía que era capaz de enfrentarlo, porque había aprendido que el verdadero valor no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. En los meses siguientes, la vida de Sofía cambió de maneras que nunca había imaginado. Su libro comenzó a ganar reconocimiento y recibió invitaciones para hablar en eventos y talleres sobre su experiencia como escritora. En cada oportunidad, compartía su historia, su mantra y la lección más importante que había aprendido: que el miedo no es una señal de que debemos detenernos, sino de que estamos en el camino correcto. Una de las experiencias más significativas llegó cuando fue invitada a dar una charla en una escuela secundaria. Frente a un grupo de jóvenes, muchos de los cuales estaban luchando con sus propios miedos e inseguridades, Sofía compartió su historia. Les habló de las veces que había dudado de sí misma, de las noches en las que había pensado en rendirse, y de cómo había aprendido a enfrentar sus miedos. Al final de la charla, una joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias. Pensé que era la única que tenía miedo. Pero ahora sé que está bien tener miedo, siempre y cuando no me detenga». Ese momento fue un recordatorio para Sofía de por qué había comenzado su viaje. No solo se trataba de cumplir su sueño de ser escritora, se trataba de inspirar a otros, de mostrarles que el miedo no tiene que ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Cada vez que alguien le decía que su historia los había inspirado, Sofía sentía que todo su esfuerzo había valido la pena. Con el tiempo, Sofía comenzó a trabajar en su segundo libro. Esta vez, el miedo seguía presente, pero ya no lo veía como un enemigo. Lo veía como un compañero de viaje, una señal de que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y cada vez que sentía dudas, recordaba su mantra: hazlo con miedo, pero hazlo. La historia de Sofía no es solo la historia de una escritora, es la historia de todos nosotros, porque todos enfrentamos miedos en nuestras vidas. Todos tenemos sueños que parecen imposibles, metas que nos asustan, desafíos que nos hacen dudar de nosotros mismos. Pero la lección de Sofía es clara: no tenemos que esperar a que el miedo desaparezca. No tenemos que ser perfectos, ni tener todas las respuestas. Solo tenemos que dar el primer paso, porque al final no se trata de no tener miedo, se trata de hacerlo con miedo, pero hacerlo. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas a dejar que el miedo te detenga? ¿O vas a enfrentarlo temblando, dudando, pero avanzando? Porque la vida no espera, tus sueños no esperan, y el momento de actuar es ahora. Hazlo con miedo, pero hazlo. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos qué parte te inspiró más y cómo enfrentas tus propios miedos. Además, nos encantaría saber desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia puede motivar a otros a dar ese primer paso hacia sus sueños. Comparte tu historia con nosotros.